Fiscalización del IERIC, controles de obras e inspecciones. El Departamento de Fiscalización tiene como función principal maximizar la formalización laboral en la industria de la construcción a nivel nacional. Para ello observa el cumplimiento de las normas aplicables, como así también explicita y difunde los riesgos del no cumplimiento. El departamento tiene a su cargo la fiscalización de los incumplimientos de las disposiciones de la Ley 22.250 por parte de las empresas y las siguientes funciones: realizar relevamientos y controles en obras, verificar documentación y libros de empresas, cruce de datos, realizar acciones preventivas, trabajar en conjunto con otros organismos fiscalizadores. Con estas medidas, el IERIC continúa con su labor de maximizar la formalización laboral, ayudando a consolidar la industria de la construcción como un pilar fundamental del tejido productivo del país. Existencia de los elementos de protección personal. Ropa de trabajo. Será de tela flexible, de fácil limpieza y se ajustará bien al cuerpo del trabajador, permitiéndole su fácil movimiento y adecuada a las condiciones del puesto de trabajo. Casco de seguridad. Proveer de casco de seguridad a todo trabajador que desarrolla sus tareas en obras de construcción o en dependencias cuya actividad suponga riesgos específicos de accidentes. Protección ocular. La protección ocular será seleccionada atendiendo las características de las tareas a desarrollar y en función de los siguientes riesgos: radiaciones nocivas, proyección o explosión de material particulado sólido, proyección de líquidos y vapores, gases o aerosoles. Protección auditiva. Se utilizarán protecciones auditivas cuando las medidas de ingeniería no logren eliminar o reducir el nivel sonoro a los niveles máximos estipulados. Será obligatorio proveer de elementos de protección auditiva acorde al nivel y características de los ruidos. Calzado de seguridad acorde a las tareas. Se deberá proveer a todos los trabajadores de calzados de seguridad que llevarán puntera con refuerzo de acero, zapatos, botines o botas conforme a los diferentes riesgos que deberán proteger, como ser la protección de los pies, la contaminación con agentes químicos, descargas eléctricas, caídas y otros riesgos. Arnés. Todos los trabajadores con riesgo de caída de altura, superior a 2 metros, deberán contar con arnés de seguridad con cabo de amarre vinculado a una línea de vida y o punto fijo. La línea de vida deberá estar independiente de la estructura donde realizan los trabajos. Condiciones de protección para trabajos en altura. Proteger aberturas de piso con cubiertas o barandas de 1 metro, 50 centímetros y zócalos. Las barandas serán de suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuestos, cuando no sea posible el uso de cubiertas. Dichas barandas serán de 1 metro de altura, con travesaños intermedios a 50 centímetros y zócalos de 15 centímetros de altura. Las escaleras deben estar apoyadas sobre plano firme y sujetas. Toda escalera de mano de una hoja usada como medio de circulación debe sobrepasar en 1 metro el lugar más alto al que deba acceder, o prolongarse por uno de los largueros hasta la altura indicada para que sirva de pasamanos a la llegada. Los espacios entre los peldaños deben ser iguales y de 30 centímetros como máximo. Se deben apoyar sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se desplacen sus puntos de apoyo superiores e inferiores. Las escaleras de 2 hojas no deben sobrepasar los 6 metros de longitud. Deben asegurar estabilidad y rigidez, y la apertura entre las 2 hojas debe estar limitada por un sistema eficaz, asegurando que, estando la escalera abierta, los peldaños se encuentren en posición horizontal. Pantalla de protección contra caída de objetos. Cuando por encima de un plano de trabajo se estén desarrollando tareas con riesgo de caídas de objetos o materiales, será obligatorio proteger a los trabajadores adoptando medidas de seguridad adecuadas a cada situación. La determinación de las mismas será competencia del responsable de higiene y seguridad, estando la verificación de su correcta aplicación a cargo del responsable de la tarea, adoptándose las pantallas fijas de protección en planta baja y luego las móviles cada 9 metros en todo su perímetro. Condiciones estructurales de los andamios y balancines.
Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberá estar diseñados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores. El montaje debe ser efectuado por personal competente bajo la supervisación del responsable de la tarea. Los montantes y travesaños deben ser desmontados luego de retirarse las plataformas. Todos los andamios que superen los 6 metros de altura, a excepción de los colgantes o suspendidos, deberán ser dimensionados en base a cálculos. A tal efecto, estos andamios deberán ofrecer rigidez, resistencia, estabilidad, ser apropiados para la tarea a realizar y asegurar su inmovilidad lateral y vertical. Ancho mínimo de plataforma de trabajo, 60 centímetros. La plataforma de trabajo debe tener un ancho total de 60 centímetros como mínimo y un ancho libre de obstáculos de 30 centímetros como mínimo, y no presentarán discontinuidades que signifiquen riesgos para la seguridad de los trabajadores. La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablones empalmados a tope, unidos entre sí mediante un sistema eficaz. Línea de vida con sujeción a punto fijo. Los trabajadores deben llevar colocados arneses de seguridad con su debida cola de amarre sujetos a un punto fijo que sea independiente de la plataforma y del sistema de suspensión. Medidas de seguridad para demoliciones. Afianzar partes inestables de la construcción. Antes de iniciar una demolición, se deberá obligatoriamente afianzar las partes inestables de la construcción. Interrupción de los servicios de gas, teléfono y electricidad. Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes. Distancia de seguridad de la zona de demolición. El responsable de higiene y seguridad establecerá las condiciones, zona de exclusión y restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a la demolición. Demolición en altura. Uso obligatorio de andamios y arneses. Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios tubulares, separados de la construcción a demoler, autoportantes o anclados a la estructura resistente. Si por razones técnicas resultase impracticable la colocación de andamios, el responsable habilitado arbitrará los medios necesarios para evitar el riesgo de caída de los trabajadores. Apuntalamiento de muros medianeros. Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos. Medidas de seguridad para excavaciones. Señalización y protección de zanjas y excavaciones. Todo lugar con riesgo de caída será protegido, respetando lo establecido en el capítulo Lugares de Trabajo. Se colocarán barandas de suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuestos, cuando no sea posible el uso de cubiertas. Dichas barandas serán de 1 metro de altura, con travesaños intermedios de 50 centímetros y zócalos de 15 centímetros de altura. Es obligatoria la identificación y señalización de todos los lugares que en obra presenten riesgos de caída de personas y la instalación de adecuadas protecciones. Submuración y entibamientos internos. Cuando exista riesgo de desprendimiento, las paredes de la excavación serán protegidas mediante tablestacas, entibado u otro medio eficaz, teniendo en cuenta que mientras exista personal trabajando, la distancia entre el fondo de la excavación y el borde inferior del encofrado no sobrepasa nunca 1,20 metros. Estos trabajos deben ser adecuadamente programados y su ejecución se efectuará por tramos, verificando previamente si afectan edificios linderos y adoptando las precauciones necesarias para evitar accidentes y proteger a los trabajadores. Antes de efectuar recalces en los muros, estos deberán ser apuntalados sólidamente.
Profundidad de la excavación mayor a 1 metro. Uso de escaleras. Cuando la profundidad exceda de 1 metro, se instalarán escaleras que cumplan estrictamente lo establecido en el capítulo Escaleras y sus protecciones. Las escaleras móviles se deben utilizar solamente para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de trabajo, quedando prohibido para el uso de la realización de tareas. Las escaleras estarán construidas con materiales y diseñadas adecuadamente a la función a la que se destinarán, de forma tal que el uso de las mismas garanticen la seguridad de los trabajadores. Trabajadores, distancia mínima de la máquina 2 veces el largo del brazo. No se permitirá la permanencia de trabajadores en el fondo del pozo y zanjas cuando se utilice para la profundización medios mecánicos de excavación, a menos que estos se encuentren a una distancia como mínimo igual a 2 veces el largo del brazo de la máquina. Riesgo eléctrico. Tendido de cables aéreo a no menos de 2,40 metros de altura o subterráneos. La instalación eléctrica exterior se realizará por medio de un tendido aéreo o subterráneo, teniendo en cuenta las disposiciones de seguridad en zonas transitadas, mientras que la interior estará empotrada o suspendida y a no menos de 2,40 metros de altura. Deben señalizarse las áreas donde se usen cables subterráneos y se deberán proteger adecuadamente los empalmes entre cables subterráneos y líneas aéreas. Buen estado de máquinas, herramientas eléctricas y protección de sierra circular. La totalidad de la instalación eléctrica deberá tener dispositivos de protección por puesta a tierra de sus masas activas. Además, se deberán utilizar dispositivos de corte automático. Se prohíbe el uso de conductores desnudos si estos no están protegidos con cubiertas o mallas. Si dichas protecciones fueran metálicas, deberán ser puestas a tierra en forma segura. Todos los equipos y herramientas deben estar dotados de interruptores que corten la alimentación automáticamente. Sus partes metálicas accesibles tendrán puesta a tierra. La sierra circular debe estar provista de resguardos que cubran la parte expuesta de corte de la sierra por encima de la mesa, tanto cuando la sierra gire en vacío como cuando esté trabajando. Estos resguardos deberán ser fácilmente regulables, protegiendo al trabajador contra todo contacto accidental con la hoja en movimiento, proyecciones de astillas, rotura total o parcial de la hoja. Además, se debe proteger la parte inferior de la sierra. Tablero principal con llaves térmicas, disyuntor y descarga a tierra. Los tableros principales y secundarios deberán disponer de disyuntores eléctricos, llaves térmicas de corte y puesta a tierra de sus masas activas, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los tableros y la maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutarán con cables de doble aislación.